Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros nos imaginamos un rebaño de ovejas, y ese rebaño de ovejas está pastando en una llanura, y se ven las ovejas muy tranquilas, están en el rebaño, están comiendo, están pastando, pero entonces el pastor o los pastores de los rebaños alcanzan a mirar algunos lobos. Esos lobos no le están haciendo nada al rebaño, pero los pastores están divisando al lobo que anda cerca. Esto trae alguna alarma a los pastores. Rápidamente toman su vara, su cayado, porque ellos están listos para que si el lobo se acerca un poco más al rebaño, los pastores entonces salen a proteger el rebaño. En esta mañana quiero compartir con ustedes el mensaje de la palabra de Dios que habla acerca de los falsos profetas. Porque así como les he dicho que nos imaginemos ese rebaño, así es la realidad en la que la iglesia se encuentra. Ustedes como rebaño del Señor se encuentran alimentándose de su palabra, pero los líderes de la iglesia están viendo por el rebaño. Yo quiero decirles que desde el viernes hay algo en mí que ha activado una alarma, y por eso quiero comunicárselos a ustedes. Anda un lobo acercándose más de lo normal, y es necesario prevenir al rebaño, porque anda un lobo que se alcanza a mirar a distancia, pero lo que menos quiere uno es que ese lobo agarre una oveja y se la lleve. Por eso dice aquí Judas acerca de los falsos maestros o de los lobos vestidos de ovejas, dice, exhortándonos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Esta persona, a la cual no voy a decir su nombre, pero esta persona es un lobo vestido de oveja. Y este lobo vestido de oveja se está acercando a el rebaño que se reúne aquí. Algunas de las familias están muy cerca. Por eso es importante que nosotros entendamos qué dice la palabra de Dios y cómo tratar a los falsos profetas, a esos hombres impíos, dice ahí, que niegan al Dios, al único Dios soberano, y que niegan también al Señor Jesucristo, lo que acabamos de leer en el versículo 4 de la carta a Judas. Antes había andado aquí entre nosotros, antes se había sentado aquí entre nosotros, no me dejaba dar la clase en muchas ocasiones. En varias ocasiones yo lo he enfrentado, hemos abierto la Biblia, he hablado con él, hemos contendido por la fe. Sin embargo, esta persona no tiene oído para escuchar, y esta persona lo único que quiere es perturbar la paz del rebaño. Yo fui con nuestros ancianos, con nuestros pastores, les expuse la situación, y entonces ellos me dijeron, si vuelve otra vez, tú nos llamas y nosotros los vamos a esperar a la puerta, lo vamos a acompañar a donde se siente, vamos a estar ahí a un lado de él y vamos a ir con él cuando se vaya y lo vamos a despedir con amor. Pero es importante que nosotros entendamos qué dice la Biblia y también estar preparados cuando un lobo rapaz se acerca al rebaño. Por eso es algo que a mí prende una alarma en mí, porque es un falso profeta, un lobo rapaz que no anda buscando el bien para
el rebaño, más bien quiere arrastrar a los discípulos. Es decir, que lo único que quiere es hacer lo que Judas está diciendo aquí. Dice que niegan al Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Por ello yo dije, yo tengo que hablar a la iglesia. Tengo que decirle a la iglesia que esté alerta, porque es importante que estemos preparados para contender, dice ahí, exhortándoles, dice ahí, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por ello yo quiero compartir con ustedes algunas cosas con respecto a los falsos profetas. En primer lugar, los falsos profetas arrastran tras sí a los discípulos. Los falsos profetas enseñan doctrinas de demonios. Se comportarán como animales irracionales. Enseñarán doctrina anticristo. Entran al rebaño encubiertamente y Dios nos manda a no recibirlos para nada. Y se pueden identificar por su vida moral. Así que el primer punto que quiero compartir con ustedes es que los falsos profetas, como este falso profeta, o este falso maestro, o este lobo rapaz vestido de ovejas, que se pone un vestido de ovejas para venir o para acercarse a las familias de la congregación aquí en este lugar, ellos dicen que arrastran tras sí a los discípulos. Por poderes diabólicos logran convencer a algunos discípulos de las barbaridades que dicen acerca de que Cristo nunca existió, de que es una farsa. Dice ahí en Hechos 20:28, les dice Pablo, se encuentra en la ciudad de Éfeso. Pablo ya está regresando de su viaje y reúne a los ancianos. Probablemente les dice, ya no voy a volver a verlos porque voy a Jerusalén. Y ciertamente en Jerusalén lo estaban esperando para encarcelarlo por causa de predicar de Cristo Jesús. Así que cuando llega a Éfeso, llega a una ciudad que se llama Mileto y manda llamar a los ancianos de Éfeso. Llegan los ancianos, los pastores que pastoreaban esa congregación en esa ciudad, viajaron y llegaron a ese lugar donde estaba Pablo. Y Pablo les dice, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos. Obispo, pastor, anciano, es la misma persona. Dice, para apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Les dice, ustedes, Dios los ha puesto como pastores, como obispos, para que ustedes apacienten, para que mientras el rebaño está comiendo, ustedes estén vigilando que ningún lobo rapaz se acerque y logre arrastrar a uno de los discípulos. Porque yo sé, dice Pablo, que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Ese tipo de personas, como del que les estoy hablando, ese tipo de personas no tienen compasión, porque vamos a mirar que actúan como animales irracionales, como los animales que no tienen conciencia o pensamiento para decidir. Van a entrar y no van a perdonar al rebaño. Y les dice, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas. ¿Para qué? Para arrastrar tras sí a los discípulos. Por eso es necesario que estemos al pendiente y que veamos, si alcanzamos a mirar a un lobo que se acerca al rebaño, es necesario señalarlo, porque ese tipo de personas no van a tener compasión de el rebaño y de los discípulos. Pero también los falsos profetas, dice Pablo, enseñarán doctrinas de demonios. Miren qué interesante. Pablo habla de la doctrina de Cristo, pero Pablo también habla de los falsos profetas una y otra vez. El apóstol Juan habla del amor al hermano, pero también es el apóstol Juan el que habla del anticristo y el que habla de todos aquellos que son falsos profetas, que probemos todo espíritu, es lo que dice el apóstol Juan. El apóstol Pedro
nos dedica todo un capítulo para hablarnos de los falsos profetas, de los falsos maestros. Judas, el hermano de Santiago, hermano del Señor Jesús, también nos habla en su carta específicamente de los falsos profetas. Jesús, que nos enseña el camino al Padre, también nos dice: guardaos de los falsos profetas. Es decir, que los apóstoles y Cristo Jesús constantemente están diciendo: guárdense de los falsos profetas. ¿Por qué? Porque van a enseñar doctrinas de demonios. Por ejemplo, dice: van a escuchar espíritus engañadores y doctrinas de demonios. La hipocresía de mentirosos que tienen anestesiada, cauterizada, anestesiada la conciencia. La conciencia ya no tiene sensibilidad. Y dice que ellos van a prohibir casarse y van a mandar a abstenerse de alimentos que Dios creó, que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes. Y dice: porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. En primer lugar, lo que vemos aquí es que cuando una persona enseña la ley del Antiguo Testamento, porque en la ley del Antiguo Testamento se manda a abstenerse de alimentos. Hay alimentos que no puedes comer. Mira, así dice la ley. La ley dice: no puedes comer de esto sí puedes comer. Pues dice que aquellos que mandan a abstenerse de alimentos, esto es, aquellos que enseñaban el Antiguo Testamento para la salvación, rechazando la gracia del Nuevo Testamento en Cristo Jesús, Pablo les llama que estos son doctrinas de demonios. Todo aquel que enseñe la ley del Antiguo Testamento y rechaza a Cristo Jesús, como esta persona que vive aquí en Benton y que anda cerca de las familias, esta persona solo enseña el Antiguo Testamento. Pero como dice la Escritura que son como animales irracionales, el Antiguo Testamento habla del más grande mandamiento. ¿Y cuál es el más grande mandamiento? Dice la ley: amarás y amarás. ¿No está escrito ahí? ¿Por qué no lo siguen? Porque dice la Escritura que son como animales irracionales. Así son los falsos profetas. Porque nada es de desecharse, dice, si se toma con acción de gracias. Así que los falsos profetas van a estar enseñando doctrinas de demonios. Y te lo van a enseñar con la Escritura. Porque ya miramos que Satanás conoce la Escritura. Se lo dijo a Jesús. Así está escrito. Así que van a ir y van a procurar convencerte, incluso con la palabra, la van a torcer y te van a decir: mira, eso que te están enseñando allá no está bien, mira lo que dice aquí. Y van a tratar de arrastrar a los discípulos con doctrinas de demonios. Se comportarán, dice Pedro, los compara a animales irracionales. Y es que esto es, los falsos profetas, como este falso profeta que se está acercando a la congregación de aquí, él es un animal irracional. Es un animal irracional, dice Pedro. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, ellos no entienden la gracia del Señor Jesús porque ni siquiera cree que Jesús existió, según los videos que me mandó. Como animales irracionales, dice Pedro, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. También dice la Escritura, Juan, el apóstol del amor, no se ve tan amoroso cuando se trata de enfrentar a falsos profetas. Porque a los falsos profetas no podemos tener compasión, porque si tenemos compasión, vienen y dañan al rebaño y se los llevan heridos. Enseñan doctrina anticristo. Uno de los videos que me mandó dice que Cristo es una farsa. Es una farsa del primer siglo. Y duran más de una hora explicando en este documental en YouTube que Cristo nunca existió. Que si la Biblia desapareciera no había manera ni de probar que Cristo había existido. Hablan de cosas que no entienden, dice el apóstol Pedro. Porque son mentirosos, dice la Escritura. Hijitos, dice el apóstol Juan,
Ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Esto está escrito en el primer siglo. Ya estamos en el siglo XXI. Ya pasaron muchos siglos. Y desde el primer siglo, dice el apóstol Juan, ya anda el anticristo. Y muchos anticristos ya han salido. ¿Quién es el anticristo? El que no confiesa que Jesús vino en carne. El que no cree en el Hijo de Dios, el que no cree en Cristo Jesús. El que rechaza la gracia del Señor. Parte de esa información que miré, miren ustedes el razonamiento. Y esto es lo que dice, parafraseando. Los cristianos rechazan el aborto, ¿sí o no? Los cristianos rechazan el aborto, porque el aborto es el sacrificio de una vida humana. Pero irónicamente aceptan el sacrificio de Jesús, que también dice ese sacrificio de Jesús es como si fuera un aborto. Ese es el razonamiento, cosas que no entienden y andan rondando al rebaño aquí en este lugar. Y tiene a 3 de ustedes como amigos. Tengan mucho cuidado, porque es un falso profeta que no se quiere arrepentir. Dice también que entran al rebaño encubiertamente. Puede entrar, sentarse tranquilito, cantar, hermano, hermana, abrazo, abrazo, pero entran encubiertamente. Mira qué amoroso, mira qué tranquilo se mira, wow. Pero dice la Escritura en Judas 4, dice, algunos hombres han entrado encubiertamente, es decir, que se han puesto, han acabado con una oveja, le quitan la piel y se la ponen encima, y entonces entran al rebaño como lobos vestidos de ovejas, y muchos tienen problemas para identificar. Los líderes de la iglesia rápidamente, ese que está allá, ese es un lobo, ese que está allá, ese es un lobo, tenemos que sacarlo de aquí porque no es oveja y va a dañar el rebaño. Dice al final, dice, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Es decir, que viven la vida como si no existiera Dios. Niegan a Dios, el único soberano, y niegan a nuestro Señor Jesucristo. Estas 3 características las tiene esta persona de las cuales les estoy hablando el día de hoy. Libertinaje, una vida de libertinaje que usa la religión para atacar y para golpear y para herir a las ovejas. Es un hombre de libertinaje, fácilmente podemos saberlo, podemos verlo. Número 2, niega al único Dios soberano y a nuestro Señor Jesucristo. Guárdense de los falsos profetas, nos dice Jesús y nos dice cada uno de los apóstoles. Dios nos manda a no recibirlos. Dios nos manda a no recibirlos. Si usted mira a esta persona y toca a su puerta y quiere entrar, la Biblia te dice, no lo recibas. No lo recibas. No permitas que entren a tu vida ni a tu casa, porque es un falso profeta que va a dañar a tu familia, va a dañar a la iglesia. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, la doctrina, ¿cuál doctrina? De que Jesucristo vino en carne, de que Él murió por nuestros pecados. Si alguno no trae esta doctrina, como esta persona que les estoy hablando, dice, no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa. Ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Así que si alguien lo tiene de amigo en Facebook, vaya y quítelo de él. No lo reciba, porque va a entrar encubiertamente. No lo recibas en tu casa, no lo recibas en tu vida,
Porque es un falso profeta, es un lobo rapaz que va a buscar entrar y dañar al rebaño. Y por último, los falsos profetas se pueden identificar por su vida moral. Solo mira su vida moral. El año pasado, un hermano de aquí de cerca me llamó para poder ir y contender con una persona que estaba visitando la congregación en aquella ciudad. Y estaba visitando, y él decía que Jesús no es Dios. Él no es Dios. El Padre es uno y Jesús es otro, pero no son el mismo. Y entonces fui un sábado y estuvimos toda la mañana contendiendo por la fe. Estuvimos tratándole de enseñar. Pero él ya estaba decidido lo que él había creído. Toda la doctrina de la divinidad de Cristo es una farsa para él, para esta persona. Entonces yo le pregunté, ¿está usted casado? Y entonces cuando yo le hice esta pregunta, esta persona como que se puso a la defensiva. Él no quería hablar de su vida. Él no quería hablar de su vida moral. ¿Está usted casado? ¿Tiene usted hijos? ¿Conduce usted su hogar con temor a Jehová? Si usted cree en Jehová, ¿conduce usted su casa con temor a Jehová? Y entonces ahí fue donde dijo, hasta aquí acabamos. Porque un falso profeta se identifica por su vida moral. O como dijo Jesús, por sus frutos los conoceréis. Guardaos, dice Jesús, de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro, dice, son lobos rapaces. Y termina diciendo, por sus frutos los conoceréis. Porque no todo el que me llame, Señor, Señor, entrará en el reino de mi Padre, sino aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Porque en aquel día, muchos falsos profetas, eso es de mí, en aquel día muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre hice milagros. ¿Qué más? En tu nombre profeticé. En tu nombre eché fuera demonios con poder. Y Jesús le dirá, apártate de mí, hacedor de maldad, nunca te conocí. Pero si hice grandes milagros, no te conocí. ¿Por qué? Porque era un lobo rapaz vestido de oveja que daña al rebaño del Señor, que daña a la amada del Señor. ¿Cómo conducen su vida? Si yo le preguntara a esta persona, a este lobo rapaz que anda alrededor de la congregación aquí en este lugar y que se ha acercado a algunas de las familias de ustedes, si yo le preguntara, ¿estás casado? ¿Qué me contestaría? Tú que lo conoces, ¿qué te contestaría? ¿Conduces tu vida con temor a Jehová? ¿Al Creador, así le dice? No. ¿Amas a tu prójimo como el Creador lo manda en la ley del Antiguo Testamento según tú? No. ¿Pero qué anda haciendo? Hablando del Creador torcidamente para arrastrar a los discípulos. Dice la Escritura, no lo recibáis.